Buenos días a todos y todas. De parte del programa ONU Red y del programa Red CCAD GIZ, les damos la bienvenida a esta videoconferencia, la cual es parte de las actividades planificadas en el plan a largo plazo de monitoreo forestal que se ha elaborado en el marco de la EMSA y en la que muchos de ustedes como funcionarios y técnicos nacionales han sido partícipes. Como dice Oscar, mi nombre es Abner Jiménez, soy responsable del componente de monitoreo forestal del programa Red CCAD GIZ y bueno, junto con el apoyo de mi colega Oscar Rodríguez vamos a estar moderando esta videoconferencia. Para iniciar, solamente de manera de introducción, como ustedes saben, en los países de la región centroamericana se han elaborado mapas nacionales de cobertura forestal y de cobertura de la tierra usando imágenes de alta resolución. Este proceso de elaboración de estos mapas implicó tener que explorar diferentes métodos de clasificación, ya que hasta ese momento pues habíamos trabajado con imágenes MODIS, con imágenes Landsat y a nivel muy puntual con imágenes de alta resolución, pero no de manera masiva a nivel nacional. Esto nos dio la oportunidad de poder explorar diferentes métodos y tratar de hacer diferentes pruebas hasta llegar a los métodos que cada país consideró más óptimo poder aplicar. En ese sentido, pues como parte del plan de monitoreo a largo plazo de la EMSA, se planteó la necesidad de poder compartir estas experiencias y si bien no podemos compartir las experiencias de todos los países por razones de tiempo, se han seleccionado tres experiencias que nos puedan dar una idea de lo que se hizo también a nivel de los otros países. Es por eso que en esta videoconferencia tendremos tres presentaciones. La primera presentación la hará Marcial Arias, donde nos compartirá la experiencia de Panamá en la clasificación de imágenes mediante segmentos. En la segunda presentación, Michelle Catalán nos presentará la experiencia de Guatemala, en donde se aplicó un método de clasificación por píxeles y que también combina algo de segmentación. Y en la última presentación, Jorge Luis Santos nos mostrará diferentes aplicaciones que han hecho en Honduras usando los dos métodos, tanto píxeles y segmentos, y nos hablará de las ventajas y desventajas a partir de esas experiencias. Entonces, como ven, el objetivo de este webinar es compartir esta experiencia de estos países en procesamiento y clasificación de imágenes y comparando pues los métodos de píxeles versus segmentos. Entonces, para iniciar, solamente recordarles lo que dice, lo que les planteó Oscar. Al final de las tres presentaciones vamos a tener un espacio para comentarios y sus preguntas, y durante se estén haciendo las presentaciones, ustedes pueden hacer las consultas mediante el chat que les aparece ahí en la parte derecha de su pantalla, ¿no? Esa es la versión de escritorio y cierra. Ok, entonces les pedimos a los que se están conectando que puedan apagar su micrófono para que así podamos escuchar a los presentadores. Entonces vamos a iniciar con la primera presentación. Le vamos a dar el paso a Marcial Arias para que nos comente pues sobre la experiencia de Panamá en el uso de los métodos de segmentación en la clasificación de imágenes satelitales en Panamá. Adelante, Marcial. Sí, buenos días, compañeros. Sobre todo un saludo desde Panamá. Sí, bueno, para mí es grato compartir con ustedes las experiencias que tuvo Panamá al momento de realizar el mapa de cobertura boscosa del año 2012 con imágenes rapidares, imágenes bastante interesantes, la cual nos da mucha información de lo que presenta en el campo del país. Si bien es cierto, este mapa se hizo con el apoyo de la FAO y las Naciones Unidas mediante el programa ONU Red, precisamente para que el proyecto del mapa de cobertura boscosa. Sí, en ese afán, nosotros al inicio del mapa estuvimos investigando, indagando
proceso de cómo clasificar estas diferentes coberturas y que vaya de acorde con las imágenes que se estaban trabajando en el momento. Si bien es cierto, los mapas anteriores que tiene la República de Panamá se han hecho con imágenes Landsat, que como todos sabemos, de mediana resolución de 30 metros por píxeles, la cual no nos muestra detalle, muchas coberturas desde el punto de vista de bosques, de la parte agrícola, muchas heterogeneidades que se dan en el campo. Entonces, en ese afán, nosotros optamos por de coberturas por segmentación, la cual tiene bastantes aspectos interesantes. Como todo proceso tiene sus ventajas y desventajas, pero para nosotros no fue factible usar este método. Entonces, como podemos ver, quisiera hablarles un poco sobre cómo fuimos trabajando el mapa, y cuál, o sea, desde los inicios, desde cero hasta el final, ya cuando se tuvo el mapa prácticamente completado, ¿no? Para poder cumplir este proceso se estuvo convocando el recurso humano que por lo menos tuviera conocimientos del sistema de información geográfica, de que tuviera conocimientos muy básicos de imágenes, de qué significa el espectro electromagnético, cómo se comportan los píxeles, todo ese mundo que tiene que ver con la teledetección. Del mismo Ministerio de Ambiente se convocaron aproximadamente de 13 a 14 funcionarios que, si bien es cierto, nunca habían trabajado, pero se fue capacitando ese personal específicamente para este tema, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que la capacidad quedó instalada dentro del ministerio para poder seguir con las elaboraciones de futuros mapas, y que la metodología pueda ser consistente y que al futuro mediano los mapas puedan ser comparados uno con otro. Y para ese fin, lo primero que tuvimos que ponernos, como quien dice, de acuerdo entre los forestales, el personal de campo, tuvimos que elaborar lo que es un sistema de clasificación para dicha, ¿no? Ya que los mapas anteriores tenían aproximadamente 16 clases de cobertura, y eso se debe a que, bueno, como le dije anteriormente, las Landsat no brindan una información lo bastante completa de lo que hay en el suelo. En cambio, las Rapid Eyes, por el simple hecho de ser imágenes de alta resolución, sí nos brindaban esa ventaja de poder incluso llegar a un nivel 4, como podemos ver en la lámina. Nosotros clasificamos los niveles de cobertura en 4 niveles, y pudimos llegar en muchos casos, específicamente en el agropecuario, a un nivel de subtipo de cobertura, que para las imágenes Rapid Eyes se veían excelentes lo que era el café, el cítrico, las palmas aceiteras, el plátano, muchas actividades agrícolas que se dedican, y cosas que con las Landsat no podíamos ver. Una vez ya que clasificamos, establecimos este sistema de clasificación, el siguiente paso fue establecer, bueno, qué escala cartográfica vamos a trabajar estas imágenes, ¿no? Ya que para nosotros era algo básicamente nuevo, innovadoso incluso en la región, ya que los otros mapas tenían una clasificación de 1 en 100.000, básicamente con Landsat, y bajarlo a 1 en 50.000, teníamos que tener los fundamentos técnicos bastante completos. Entonces, para eso nos sentamos con un sinnúmero de expertos en el tema, y decidimos que la escala cartográfica de ese mapa fuera de 1 en 50.000. Otras personas también nos sugirieron que por qué no lo bajamos más, incluso hasta 1 en 25.000, pero ya que como era el primer mapa no quisimos, como quien dice, arriesgar un poco y querer tener un buen resultado. Quizás para el futuro sí podamos retomar este aspecto y ver si es posible bajar un poco la escala para tener un poco más claro el entorno de la República de Panamá en cuanto a cobertura. Luego de que establecimos esa escala cartográfica,
como toda imagen satelital necesita un preprocesamiento de imágenes para poder obtener los niveles de reflectancia y que las imágenes se comporten como deberían desde el punto de vista espectral, ¿no? Y para eso utilizamos software como ERDAS para poder correr los modelos, algoritmos que transformen los valores digitales a niveles de reflectancia alto de la atmósfera, ¿no? Y tener valores que puedan trabajarse con cualquier otro tipo de algoritmo. Luego de que se hizo ese procesamiento, ya teníamos la imagen, como quien dice, lista para poder trabajarla en su justa dimensión, pero no, como es el problema de todos los países que viven en la zona tropical, contamos con un nivel alto de nubes y para eso nos fue un poco bastante complicado en el sentido de poder solicitar las imágenes con un porcentaje de cobertura nubosa bastante bajo. Pero para el comportamiento nuboso de nosotros acá en Panamá va entre, póngase, abril hasta diciembre, prácticamente todo el año, y tenemos un pequeño lapso, una época seca donde las nubes desaparecen un poco, que es hasta finales de marzo, y para eso tuvimos que primero hacer una clasificación igual por segmento de las nubes y sombras para poder extraerla y que al momento de hacer la clasificación per se no tuviéramos una, como quien dice, confusión entre, por ejemplo, una quema que puede ser confundida como una sombra, una nube o un tipo de cobertura similar. Una vez que se trajeron esas nubes y quedaron la imagen, como quien dice, con hoyos, obviamente no podíamos dejar esa información, como quien dice, por fuera o obviarla. Entonces lo que decidimos fue usar fuentes secundarias, como le llamamos acá, que era para rellenar precisamente esos hoyos de nubes y sombras, para rellenarlo. La fuente secundaria que utilizamos para esos rellenos fueron Landsat, Spot y Aster. Tuvimos que, antes de eso, de empezar el mapa, buscar todas esas fuentes antes para poder tener disponible al momento que los fotointérpretes fueran a rellenar los hoyos de las nubes y de la sombra. Una vez que ya la imagen se tenía lista ya con esos rellenos, como le decíamos acá, pasaba ya entonces al proceso de clasificación por segmento. Ya viene el asunto que nos ocupa hoy en día. Entonces, la clasificación por segmento la hicimos con el software Spring 2.0. En ese momento era la versión disponible, un software bastante completo que fue desarrollado por el INPE de Brasil para hacer clasificación de imagen, tratamiento de imagen y otros procesos de teledetección. Dentro de ese, bueno, más adelante voy a explicar un poco más específicamente los procesos de segmentación, cuáles fueron los niveles de similitudes y áreas que utilizamos. Ya pasamos, cuando ya se tenía elementos de, por ejemplo, de bosque maduro, bosque secundario, ya cuando el fotointérprete consideraba que tenía su cuadrante listo, entraba ya lo que era un control de calidad 1, que le decíamos nosotros. Entonces, en este control de calidad, el fotointérprete contaba con una grilla de 9 cuadrantes, que era lo que abarcaba toda la escena del Rapid Eyes, y iba evaluando cuadrante por cuadrante algunos controles que el coordinador del proyecto del mapa exigía, que eran 3, ¿no? Que tendría que tener una calidad geométrica, una calidad temática y calidad de empalme. En la próxima filmina o lámina explicaré un poco más a detalle estos controles de calidad, qué significaban más o menos, ¿no? Para tener una idea más clara de lo que estoy explicando. Una vez que el fotointérprete pasaba ese control de calidad y consideraba que ya había evaluado los 9 cuadrantes de la escena, él llenaba una especie de bitácora y se le entregaba a otro y pasaba ya al control de calidad número 2, que era un experto. Este sí era un experto en imágenes satelitales, tenía una formación bastante amplia de lo que era, y él evaluaba cada imagen que cada fotointérprete le iba pasando. No era uno solo, eran como 4 expertos que evaluaban así el control de calidad 1, si no regresaba de nuevo al fotointérprete y tenía que hacer las correcciones que hacía
el experto que se hacía en el proceso de control de calidad. Básicamente, en rasgos generales, más o menos el flujo de trabajo o la metodología que se hizo acá en Panamá para poder elaborar el mapa de cobertura boscosa. Entonces, como le dije anteriormente, la parte más crítica el momento de hacer el mapa 2012, como la imagen tenía una heterogeneidad espectral muy grande, muchas coberturas tenían mucha similitud, entonces al momento de que el algoritmo hacía la clasificación, algunos errores, por decirlo así de una manera, que era lo que le decían anteriormente en el control de calidad, ¿no? Entonces en la calidad geométrica lo que básicamente nosotros veíamos eran los vacíos que se podían formar al momento de cuando en ERDA hacíamos una clase no pertenecía a la que se había clasificado originalmente. En este paso se hacía ese control geométrico, ¿no? También veíamos que los píxeles aislados que no pertenecían, como ven en el círculo rojo, que eran unos píxeles que eso salía a raíz de que cuando hacíamos la recodificación en ERDA quedaban algunos píxeles aislados, y esto se tenía que corregir en esta parte, ¿no? Y habían, como ven en la red roja, no sé si se puede apreciar un poco, dentro de las clases, por ejemplo, en este caso específico que estamos viendo, el bosque secundario habían como fragmentos de vacío, esto había que corregirlo en esta parte. El otro de control de calidad, que le llamamos calidad temática, aquí pasaban errores de omisión en el cual, por ejemplo, habían coberturas de bosques secundarios que eran bosques, pero no estaban clasificados como bosques secundarios, sino como otra clase temática. Entonces, aquí se veía este control y se reasignaba nuevamente a lo que se veía en la imagen que era. Por ende, si ven los segmentos en turquesa, debía ser bosque secundario que no estaba clasificado como tal. Entonces, aquí se clasificaba, se revisaba y se reasignaba. Y control muy importante que se decidió verificar eran los empalmes. Si bien es cierto, los mosaicos de Rapid Eye, nosotros en Panamá aproximadamente trabajamos con 209 mosaicos de Rapid Eye que eran 25 por 25 kilómetros cuadrados, entonces, y éramos 14 aproximadamente fotointérpretes, teníamos que empalmar cada mosaico con el adyacente. Entonces aquí se veía, por ejemplo, también por cobertura, veíamos que, por ejemplo, como ven en el círculo negro, venía un fragmento de bosque secundario, de bosque maduro, y en la escena siguiente el fotointérprete vio que para él era bosque secundario, entonces se empalmaban, ahí hubo un error de empalme. Entonces esto también se corregía aquí en esta parte, ¿no? Entonces básicamente esos eran los controles de calidad que veíamos específicamente para que el mapa, al momento de que fuera evaluado estadísticamente, tuviera una buena calificación, por decirlo así. Entonces, el proceso de metación en lo personal, lo considero que es uno de los procesos más importantes, ya que, como es sabido, el proceso de segmentación toma una clasificación por objetos que toma un sinnúmero de píxeles similares y va agrupando en clases que tengan una respuesta espectral de píxeles similares o bien parecidas, ¿no? Y para cumplir con la buena calidad que nos brindaban las imágenes Rapid Eye, decidimos utilizar este segmento, ¿no? Como lo había dicho anteriormente, utilizamos el software Spring, que básicamente al momento de hacer la segmentación, escoge las bandas espectrales que estás utilizando para poder discriminar las diferentes coberturas y asignarle una cantidad o un número de similitud. ¿Qué es la similitud? Básicamente la similitud es la cantidad de grupos de píxeles que va a agrupar en un segmento. Entonces, otra cosa que se me estaba pasando decirle que el área mínima de mapeo para este mapa es 1 hectárea.
Esto quiere decir que para que en la imagen Rapidize un número de píxeles haga una hectárea, serían 400 píxeles aproximadamente que van a ser una hectárea. Entonces, por eso es que se pone en área píxel se ponía 400, y para como las nubes son muy grandes, para no tener muchos segmentos muy pequeños, para el momento de extraer las nubes, se ponía a 20, que era un número considerable. Pero al momento de se pone una similitud de 2, ya que ya queríamos algo más específico para el momento de clasificar y tomar las muestras con sprint. Todo el proceso de clasificación se hace un sprint. Lo que hacíamos en ERDA básicamente era recodificar las clases y el control de calidad, para después pasarlo a ArcGIS o a un software como QGIS, relaciones de calidad, para ver qué errores es la clasificación. Y bueno, básicamente, en términos generales, en eso consistió nuestra, así en grandes rasgos, para la elaboración del mapa 2002. Aquí, como porque quisiera mostrarles una imagen rápida, esto es una zona en Panamá que tiene una bastante actividad agrícola bien desarrollada. Aquí donde, como les comentaba anteriormente, usamos la área de una hectárea para poder ver. Si ven en el centro de la imagen, eso es una plantación de café. Si vemos cómo la cementación trabaja en esta imagen, separa bastante bien muchas parcelas de cultivos, y separa bastante bien los bosques de galería que están en las orillas del río. Esa fue una de las grandes aportes que nos trajo este proceso de cementación con las Rapidize, que en los mapas anteriores no se mapeaban correctamente los bosques de galería, que a las finales son bosques y es una cantidad considerable de hectáreas que no se mapeaban como bosque. Por eso es que más adelante le voy a hacer unas consideraciones finales para cerrar el asunto, ¿no? Entonces, aquí, esta era la parte que les quería comentar, que seleccionábamos esos píxeles que vemos en turquesa para asignarle la clase de café. Entonces, y al momento que nos arrojaba los resultados, nos arrojaba bastante los resultados. Como experiencia vivida, una de las mejores coberturas que mapeaba este método de segmentación era lo que era plantaciones forestales, manglares, bosque maduro, bosque secundario, muchos cultivos como caña. El arroz lo mapeaba muy bien, lo separaba, y fue bien, ¿no? con estas cosas. Aquí quise poner estas láminas comparativas de muchos de los mapas que tenemos elaborados ya en un pasado mediano. Se elaboraron con Landsat. Los mapas que tenemos disponibles en el 92 y 2000 y el de 2012. Si ven el mapa, si ven la imagen, se ven muchos bosques de galería que en los mapas no aparecen. Entonces eran que se daba en la época. Y no es que quizás el mapa bastante alto, simplemente que la tecnología en la época y las capacidades instaladas técnicas quizás no eran las más adecuadas. Entonces esto era para que vieran cómo se clasificaban, cómo teníamos los mapas del 92-2000, 92-2000, y en comparación con el mapa que estoy presentando ahora mismo, que era el 2012. Si ven en el mapa temático de cobertura, se tiene bien definido lo que son los bosques de galería, como dije anteriormente, que para nosotros actualmente es bastante consistente, ¿no?, con la realidad, ya que el momento que hicimos la evaluación estadística nos arrojó una porcentaje de exactitud de 88% de precisión del mapa, y para nosotros bastante bueno.
bastante bueno. Entonces esto quería mostrarles cómo serán los resultados de lo que teníamos anteriores con lo que tenemos ahora. Entonces estas son una zona de Azuero que es bastante, donde se desarrolla básicamente todo nuestras actividades agrícolas de pasto mejorado, maíz, un montón de rubros agropecuarios que para las rapidez las vio bien. También otra de las ventajas que nos brindaba la clasificación procedimiento era definir las carreteras que al momento de hacer la cementación la cementaba. Entonces nosotros nos dijimos por qué no usar las calles y carreteras como una infraestructura, ¿no? Entonces nos pareció bastante interesante este asunto de mapear, aparte de mapear las coberturas, mapear las calles y caminos de acceso que obviamente que se apreciaran en la imagen. Entonces aquí en la comarca Canquintú, que es al norte de la República, básicamente, al noroeste de la República, acá quise ponerlo porque sé que los hermanos de las otras regiones, de otros países, también van a presentar este comportamiento en las comarcas indígenas. En las comarcas indígenas hay un comportamiento bastante interesante, ya que su actividad de madera y en la agricultura de subsistencia. Y como podemos ver, lo se mapeaba en los mapas anteriores, ellos veían que con la lanza no dan tanta precisión, ellos veían mucho rastrojo. Era más bosque secundario. Buenos días. Sí. Bueno, prosigo. Entonces vemos acá los tres mapas elaborados y vemos las diferencias que se presentan. Entonces, bueno, yo creo que era la idea de compartir básicamente en términos las experiencias que tuvimos, ¿no? Y uno, para ya concluir, una de las principales, yo lo diría así, que vivimos y presentamos fue que al momento de cruzar los mapas no lo podíamos hacer así de sencillo, porque los mapas del 92 y del 2000 contra el del 2012 fueron metodologías, primero, totalmente diferentes, segundo, diferentes, que veían cosas diferentes por el simple hecho de la precisión de los píxeles, y por eso es que a veces mucha gente se alarma y cruzan los mapas al momento de establecer, por ejemplo, deforestación, ven que el mapa de 2012 tiene más bosque que, o sea, como que dice que teníamos más bosque, que tenemos más bosques ahora, y no es así. Básicamente lo que es que quizás el bosque siempre estuvo ahí, solo que no se mapeaba por el simple hecho de las masas. Que nosotros nos pareció muy interesante esta experiencia y con la metodología de segmentación. Es que no sé, creo que he cubierto lo que se me pedía y bueno, al final si tienen algunas preguntas, con mucho gusto las resolveré. Así que le hago el pase de cortesía al próximo expositor para ver su experiencia. Muchas gracias, Marcial. Estamos, bueno, hay algunas preguntas, se las estamos recopilando para el final. Bueno, algunas que se van respondiendo con la misma presentación, pues se van contestando en el momento, pero bueno, también las estamos retomando para mencionarlas al final. Ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación. Ahora Michelle Catalán nos va a contar pues la experiencia que ha tenido Guatemala ya ahora usando no solamente clasificación por segmentos, sino también basadas en clasificación por píxeles. Así que le dejo el paso a Michelle para que nos haga su presentación. Hola a todos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí.
Tengo con la pantalla compartida, Oscar. Sí. No, ahorita se perdió. Ahorita no, Michelle. Tienes que compartir la pantalla. Ujú. Espérame. Vale. Voy a pasarla para acá. Ahí. Ahí la Ahora, tengo compartida. sí. Ahora tienes que Vale. activar donde está tu presentación. Pero no sé si, como tengo dos pantallas aquí, no sé si se ve la Estamos viendo la presentación. del webinar, donde dice webinar monitoreo forestal. Tendría que ser la Vale. otra. Esta es, creo yo. Espérame, voy a... La del PowerPoint. Ajá. PowerPoint, espérame. Que tengo dos pantallas aquí. Entonces tengo que... Aquí está. A ver. Creo que es esta. No estoy segura. Si no, le damos ahí. Estamos viendo Ahí, la otra, sí. la del PowerPoint, ¿están viendo? No, la del webinar estamos viendo. Ah, la de ustedes. Entonces déjame ver. Justo ahora. Vamos a ver. Creo que es esta pantalla 2. ¿Esta? ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Entonces comenzamos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Yo voy a presentar la experiencia de Guatemala, que es una mezcla, como mencionó Abner, entre segmentos y clasificación por píxel. Nosotros trabajamos en el marco del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y de Tierra, que habemos instituciones de Estado y universidades tanto privadas como públicas. Y el trabajo es un trabajo interinstitucional. Y todo, como mencionó Abner anteriormente, fue un apoyo del programa Red CCAD GIZ. Entonces voy a tratar de resumir un poco el trabajo que se hizo. La metodología, pues inicialmente lo que hicimos fue realizar un mapa de clases de referencia a través de muestras, donde se realizó una clasificación por píxeles y se desarrolló una herramienta Model Builder para poder sistematizar toda la información. Una ventaja de Guatemala es que cuenta con bastante información secundaria generada que nos apoyó bastante para generar este mapa de clases de referencia. Posteriormente se hizo una definición de 21 para hacer el mapa de tipos y subtipos de bosque, que también era la primera experiencia que se tenía para Guatemala, que es el primer mapa que ya no es solo bosque y no bosque, ¿verdad? Sino que ya lo estábamos dividiendo por clases. Posteriormente lo que se hizo fue un trabajo de segmentación a través del software Idris y Selva y con un script que desarrolló nuestro compañero Víctor Hugo Ramos del CONAP, CEMEC, en Petén. Y lo que se hizo fue una asociación de segmentos de imagen por similitud espectral, es decir, por firmas espectrales. Con lo que se jugó fue con los tamaños de ancho y largo de los segmentos para que se ajustara lo mejor posible a la firma espectral. Luego lo que se realizó fue a través también de una herramienta automatizada para el que tuvimos apoyo tanto de los compañeros de Honduras como de Abner Jiménez del programa Red CCAD GIZ, fue para realizar la clasificación supervisada, porque Guatemala tenía 308 imágenes RapidEye, entonces esto realmente nos ayudó a poder agilizar el proceso. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Que no todas las herramientas son exactas. Se hizo un trabajo de edición manual de los segmentos y este se realizó a través de ArcGIS para posteriormente ya hacer una transformación de los segmentos a píxeles. En resumen, como mencionó Abner, nuestro trabajo fue con segmentos, pero realmente se hizo una clasificación pixelar. Entonces, les puedo resumir que en Guatemala la primera parte del proceso fue una clasificación por píxel, que se basaba en muestras de clases de referencia a partir de firmas espectrales. Y lo que hacíamos finalmente era asociar esas firmas espectrales por mayoría a cada segmento. Más o menos similar a unas imágenes que presentó el compañero de Panamá, que les voy a mostrar posteriormente. Es decir, que para nosotros fue un proceso de clasificación por píxel
pero que usaba los segmentos para generalizar la clasificación. Y sobre este resultado, a nivel de segmentos, fue que se realizó la edición manual de todo el trabajo. Entonces, como les mencioné, con los segmentos y con el software Idris y Elba, lo que se hizo fue trabajar con estos 4 parámetros, que era el ancho de la ventana, el peso medio del factor, el peso de la varianza media, el peso de la varianza del factor y la similaritud de tolerancia. Y con esos 4 parámetros se jugó para ver cuál era el que mejor se adaptaba a cada filme espectral. Entonces, después de estos análisis que también nos compartieron los compañeros del CONAP, fue que se decidió escoger estos 4 parámetros que tenemos aquí y con los que se realizó la segmentación para todas las imágenes RapidEye. La idea era hacerlo lo más ajustado posible para poder hacer el menor trabajo de edición manual posible, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue trabajar la edición manual a nivel de ArcGIS y por cada uno de los segmentos. Entonces el trabajo era un poco más fácil porque lo que se hacía era clasificar o agrupar por segmentos y se iba editando en el ArcGIS. Los pros y los contras de este proceso es que los pros son que la edición manual para corregir los segmentos que se encontraban mal clasificados por la herramienta automatizada de Model Builder de ArcGIS, a nuestro modo de verlo fue un poco más fácil de manipular que los píxeles en ERDAS, porque realmente solo llevaba 2 pasos. Se trabajaba directamente visualizando la imagen RapidEye para poder tener un mejor control de los cambios y siempre apoyándonos con información secundaria, que si no logramos diferenciar bien las firmas espectrales de la RapidEye, pues la información secundaria que teníamos de calidad del país nos ayudaba a poder hacer este trabajo de clasificación y de validación. Y los contras es que el paso de segmento al píxel clasificado creó una serie de artefactos, le llamábamos nosotros, que hubo que corregir y con ello se tuvo que invertir más tiempo. Les voy a mostrar a qué nos referimos con lo de los artefactos. Cuando pasábamos los segmentos a raster, pues empezamos a ver que teníamos estas orillas y que era como el encaje del píxel y del segmento, que pues uno va a ser irregular y el otro es cuadrado exactamente. Entonces existía ese traslado que había y nos creaba todas estas líneas en todos los segmentos. Entonces hubo que desarrollar un protocolo metodológico para poder limpiar estos artefactos que le llamamos nosotros en ERDAS, para poder después dejar el raster limpio, ¿verdad? Y para Guatemala se desarrolló, igual que creo que en el resto de la región, un protocolo metodológico para el Mapa Nacional de Uso Cobertura Carbono del 2012, tanto de la fase 1 como de la fase 2, porque se desarrolló también un mapa de densidades de bosque. Y creo que lo podemos ver. Y aquí las herramientas y el software a manera de resumen, que les voy a mostrar cómo fue el procedimiento, que se hizo un preprocesamiento de imágenes porque hubo que pasarlas de 16 bits a 8 bits para que pudieran ser manejables por el volumen de imágenes que eran. Luego se trabajó con la segmentación, siempre como les dije, con Idrisi y utilizando los píxeles de la RapidEye. Luego se hizo edición manual. Luego se hizo la revisión de empalmes, que eso iba a depender de cómo cada técnico había trabajado. Unas eran más fáciles de empalmar y otras pues creaban más conflicto por la interpretación. Y luego ya se hizo la conversión a raster. Entonces, a manera de resumen, la generación de segmentos se hizo con Idris y Selva, con el script desarrollado por Víctor Hugo Ramos, que también se compartió con los compañeros de El Salvador, que utilizaron esta misma metodología. La clasificación por píxel y generalización de la clasificación usando los segmentos se hizo a través de la herramienta automatizada Model Builder, que pues sí era bastante extensa, pero nos llevaba solamente 40 minutos por cada una de las imágenes que se podían poner a hacer
muchas al mismo tiempo. Entonces esto redujo el tiempo de trabajo. Y la edición manual, que sí ya nos llevó alrededor de unos 4 meses, porque aparte de los técnicos que estaban trabajando el proyecto, estaban todos los técnicos de las instituciones que estaban apoyando. Y la corrección de artefactos que se realizó con ERDAS y la edición del mapa final que ya se hizo tanto con ERDAS como con ArcGIS. Entonces, pues solamente. Y aquí quería mostrarles el protocolo metodológico que se desarrolló y está muy detallado cada uno de los pasos, cada una de las herramientas que se hicieron. Y si alguien tiene una duda, pues pueden ponerse en contacto con nosotros. La idea era que para todos poder replicar este proceso, ¿verdad? O adaptarlo a otras condiciones. Por ejemplo, aquí se trabajaron unos mapas con Landsat que se subdividieron por otras categorías, donde estas mismas herramientas se adaptaron para poder hacer las clasificaciones. Entonces, solamente les doy la palabra a Abner. Bueno, como en estas dos presentaciones hemos visto cómo la segmentación y la combinada con clasificaciones por píxeles se ha utilizado para los mapas de cobertura. En el caso de Honduras, además de los mapas de cobertura, también han tenido la oportunidad de utilizar este tipo de herramientas para otras aplicaciones. Así que sin más preámbulo le voy a dar el paso a Jorge Luis Santos para que nos comente y haga un balance de la comparativo entre las ventajas y desventajas de la clasificación de píxeles versus segmentos y enmarcado pues en las experiencias y aplicaciones que ellos han desarrollado dentro de la unidad de monitoreo del Instituto de Conservación Forestal. Así que Jorge Luis, adelante. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Abner. No sé si pueden ver la presentación. Sí, Jorge Luis, lo estamos viendo. Ok, bueno, iniciando. Quiero hablarles un poco acerca de las lecciones aprendidas en el proceso de clasificación que hemos tenido aquí en Honduras, y esto a través de las actividades que ha desarrollado la unidad de monitoreo forestal también y una parte de una sección de detección y monitoreo de plagas que se ha creado en la institución. Antes de iniciar, me gustaría que tuviéramos claro que para poder definir qué tipo de clasificación, ya sea por píxel o por segmento, podemos utilizar, tenemos que tener claro la resolución espacial en la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque el proceso de segmentación de nada nos va a poder aplicarlo en una imagen de baja resolución, así como MODIS, y tampoco un proceso de clasificación por píxel lo podríamos aplicar, digamos, a un mosaico generado a través de imágenes tomadas a través de un dron. ¿Por qué? Por las diferentes cantidades de información que se manejan. En este caso, en Honduras quiero hablarles de 3 procesos específicamente que se han realizado, entre ellos la elaboración del mapa forestal y cobertura de la tierra. Y es que en este mapa hemos clasificado alrededor de 244 segmentos de imágenes RapidEye, en las cuales se han clasificado para poder derivar el mapa forestal y cobertura de la tierra, que más adelante voy a explicar un poco más. También se está trabajando con una plataforma en línea, y esto gracias al apoyo del proyecto, bueno, a través del apoyo de FAO, con el Programa Nacional Conjunto, el cual nos permitirá pues desarrollar los mapas históricos 2000, 2006, 2012 y determinar los cambios en esta zona a nivel nacional. También estamos trabajando en la cuestión de plagas a través de un proceso de segmentación de imágenes Landsat para poder identificar todas esas áreas que están siendo afectadas producto de la plaga del gorgojo de pino,
para poder generar un mapa de afectación nacional por ataque de plaga. Iniciando por el mapa RapidEye, y quiero contarles también un poco de las experiencias que hemos tenido. Solo una pregunta, solo para confirmar, porque estamos viendo solo la portada. No sé si ustedes o está pasando ya las diapositivas o solo. Pues las estaba pasando, Abner. No sé si es. Posiblemente está apareciendo en otra de las en otra pantalla. Ahora sí ya estamos viendo la diapositiva, sí, pero si le da manera de presentación. ¿Ahora? No, estamos viendo la presentación así en vista normal, no modo de presentación. No sé si es que está algo lento, Abner. No sé si ha cambiado. Porque... Sí, estamos viendo no está en modo de presentación, lo que no sé si estamos viendo. Bueno, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir la pantalla. Por favor. ¿Se observa la pantalla? Sí, la estamos observando. Si lo pone en modo presentación para confirmarle si la vemos. Ok. ¿Ahora? La seguimos viendo en modo normal. Con F5. ¿Se puede ver? Si la vemos en modo normal, Jorge Luis. Ok, permítame. Bueno, pero aquí está en modo presentación. Bueno, si no tendría que ir por cada diapositiva como lo hizo Michelle. Sí, lo más seguro es que tiene dos pantallas y le está leyendo la pantalla, sí, donde es una de ellas, sí. Así vaya uno por uno. Ok. Aquí se puede ver su pantalla extendida. Bueno, qué lástima, Abner, porque sí tenía algunos efectos en la presentación. Pero sí, lo que podría hacer, Jorge Luis, me parece es que yo la abra acá un poco y la voy pasando. ¿Le parece, Jorge Luis? Sería excelente, sería mejor, Abner. Ok, bueno, entonces yo la voy a pasar y... Sí, ya estoy, mira si, confírmeme si está. Ahora sí. Ahora sí lo pueden ver. Ok, sí, disculpen, por entonces podemos... Usted me dice cuando vaya pasando. Bueno. Ok, no sé si es que el internet está demasiado lento, pero veo que pasa algo lento ¿Me escuchan todos? Sí, lo escuchamos, Jorge. En este caso lo que les mencionaba que para tener es poder definir qué van a utilizar, ya sea a nivel de píxel, o sea, a nivel de segmento, nosotros tenemos que tener bien claro la
resolución espacial a la que vamos a trabajar. A mayor resolución espacial vamos a tener, va a ser necesario pues segmentar, pero ya cuando tenemos baja resolución espacial, pues sale mejor poder clasificar de píxel. Si le da adelante, Abner, por favor. Siguiente, hasta que salga. Bueno, pudimos realizar la clasificación de alrededor de 244 segmentos de imágenes Rapid Eye para poder derivar el mapa forestal y cobertura de la, y este fue un proceso semi automatizado a través de un modelo que fue creado con apoyo del programa Red CCAD de la GIZ para poder generar este mapa forestal, que más adelante vamos a explicar un poco acerca de ese proceso de clasificación y algunas de lo que tuvimos, algunas de las lecciones aprendidas. También ahora se está trabajando el mapeo histórico a través de una plataforma en línea, a través de Google Earth Engine, la cual nos permitirá generar estos mapas históricos para los periodos 2000, 2006 y 2012. Siguiente. 2000, 2006 y 2012. También se está trabajando en un proceso de segmentación de imágenes satelitales Landsat para poder identificar estas áreas que están siendo afectadas producto de la plaga del gorgojo de pino. Siguiente. Vamos a explicar un poco más adelante un poco de cada uno de ellos para poder sacar un poco de las lecciones que hemos aprendido de cada uno de estos procesos. Siguiente. Siguiente. Esa era la parte que les mencionaba de plagas y vamos a iniciar en la siguiente diapositiva, Abner, hablando un poco del mapa forestal y cobertura de la tierra. Y este es un proceso de clasificación que se llevó, pues, un proceso semi-automatizado en el cual se clasificaron las imágenes Rapid Eye a nivel de píxel y hubo un proceso de análisis de este tipo de imágenes para poder determinar o asociar con los segmentos. Hubo un proceso de prueba, pero se definió que cuando tenemos una clasificación a nivel de píxel podemos determinar algunos otros tipos de coberturas que a nivel de segmentación no lo podíamos determinar. Tal es el caso como el bosque de conífera ralo o el bosque mixto, ya que cuando aplicábamos algún proceso de segmentación, pues este tipo de categorías que son muy ralos, digámoslo así, no se podían identificar ya al momento de la segmentación. Y este es un ejemplo de la clasificación del mapa Rapid Eye. Si la siguiente, Amna, podemos identificar que al aplicar diferentes filtros vamos disminuyendo nuestra precisión o la confiabilidad de este mapa. Siguiente, Amna. Este es un ejemplo de la clasificación a nivel de píxel y luego aplicando filtros de a 0.1 hectáreas, 0.5 hectáreas, siguiente, y a 0.1 hectáreas. Ustedes pueden ver que la precisión en la clasificación va disminuyendo a medida que vamos aumentando la aplicación de los filtros. Se hizo un análisis comparativo, si nos quedamos atrás, se hizo un análisis comparativo entre la aplicación de filtros a través de ERDAS y la aplicación de filtros, digamos, asociados a segmentos, siempre comparando a 0.1, 0.5 hectáreas y a 1 hectárea, y se determinó que la precisión de estos mapas era mucho mejor aplicando filtros de los del programa. Siguiente, Ana. También a través de la clasificación de píxel a píxel en Google Earth Engine hemos
podido clasificar pues los diferentes tipos de coberturas a nivel histórico, y esto nos permite poder trabajar con mayor rapidez y poder comparar o detectar cambios en la cobertura forestal sin necesidad de aplicar filtros, sino haciendo una comparación de píxel a píxel. Pero aquí se da algún problema también en la generación de algunos mosaicos, ya que Honduras es un país donde algunas zonas del país se concentra mucha nubosidad, y ese problema de relleno de píxeles que se hace a través de un algoritmo para el relleno de nubes, pues nos da algunos tipos de problemas al identificar las clasificaciones en esas zonas en específico. Para poder para poder generar estos mapas se tiene que desarrollar un script en el cual se le deben de definir todos este tipo de pasos para poder llegar a la clasificación. Si nos da siguiente, Amner, por favor. También otro ejemplo otro trabajo que se ha estado desarrollando es la identificación de las plagas forestales, en este caso el Dendroctonus frontalis, que está afectando el bosque de coníferas, y para esto se ha realizado una clasificación orientada a segmentos, en donde una imagen satelital Landsat, utilizando el software ENVI, se ha hecho un proceso de segmentación para poder identificar todas esas áreas en rojo que se observan ahí, que son áreas afectadas por la plaga. Y aquí podemos ver que como solo es una categoría que vamos a identificar, es mucho más fácil poder aplicar este tipo de segmentación para poder clasificar, ya que ya que la clasificación es más robusta. Se hizo una comparación también entre la clasificación de píxel y la clasificación a segmentos para poder determinar esas áreas plagadas, pero conclusión que se podía tener mayor probabilidad en la utilización de segmentos para poder determinar este tipo de clases. Si ustedes observan, siempre en la segmentación hay algún tipo de errores, pero es menor al de clasificación. Siguiente, Ana. Siguiente, Ana. Bueno, ya tomando en cuenta todos estos trabajos que se han desarrollado y otros trabajos que se han elaborado en la unidad de monitoreo con apoyo del personal técnico que tenemos, se ha podido clasificación por píxel versus la clasificación por segmento, y se ha llegado a algún tipo de conclusiones, ¿no? Y es que la clasificación a nivel de píxel es rápida, ya que se trabaja en formato raster, y esto permite la acción de la información sea más eficaz, ya que si nosotros damos algunas muestras de qué tipo de cobertura él nos asocia este tipo de clasificación, y ya podemos contar con esas variables que están asociadas, versus la clasificación por segmentos, que es más lenta, ya que se trabaja a nivel vectorial y estos vectores no cuentan con información del tipo de cobertura o el tipo de estrato, digámoslo así, que vamos a clasificar. También la clasificación por píxel permite clasificar grandes áreas a la vez, pero también la clasificación por segmentos nos lo permite, pero se torna más lento el procesamiento. Y en algunas de las áreas donde la variabilidad en los ecosistemas es mucho mayor, podemos tener mayor cantidad de segmentos, lo que nos puede llevar más tiempo en el proceso de clasificación de estas áreas. También la clasificación por píxel permite hacer análisis de densidad por píxel para determinar ciertas categorías, y versus a la clasificación por segmento, que estos análisis de densidad no son funcionales, ya que les voy a poner un ejemplo: la elaboración del mapa forestal. Algunos tipos de coberturas, como el bosque mixto, el bosque de conífera ralo,
se nos perdían al momento de aplicar una segmentación. ¿Por qué? Porque el bosque mixto es una combinación de bosque de conífera, bosque latifoliado, algunos matorrales y algunos guamiles. Entonces, ya cuando nosotros aplicábamos alguna segmentación, todos estos píxeles que habíamos clasificado en función píxel a píxel, nos eliminaba y nos tomaba una macro categoría, versus la clasificación por píxel, que nos permitía poder generar algún algoritmo para poder, en función de los porcentajes de esas coberturas, determinar esas áreas. Siguiente, Abner. También la clasificación por píxel permite mantener la información digital a diferentes escalas a través de los filtros, y versus la clasificación por segmentación, que la escala pues depende del área mínima que se defina al inicio de la clasificación. Les mostraba el ejemplo de la clasificación del mapa forestal y cómo vamos manteniendo toda esa información digital al momento de aplicar diferentes filtros, solo que nuestra confiabilidad va disminuyendo a medida aumentemos esa área mínima de trabajo. La clasificación por píxeles es más precisa versus la clasificación por segmentos. Esta es un poco más gruesa y no se va mucho a detalle, que era lo que les mencionaba en la clasificación de este tipo de categorías, que son un poco difíciles. Ambos, bueno, también dependen ambos, digámoslo así, de la subjetividad del clasificador. Porque, digamos, la subjetividad del clasificador depende de los puntos de control que esté tomando al momento de correr algún clasificador. Aunque la segmentación pueda seguir algún tipo de patrones estadísticos lógicos en función de la respuesta espectral, también depende de la subjetividad del clasificador de decir qué tipo de cobertura es, porque puede equivocarse o puede seleccionar algún segmento que no sea de ese tipo de categoría que va a clasificar. La clasificación por píxel pues depende de la escala de trabajo, se define por los tipos de filtros que se van a aplicar. La clasificación por segmento, que se define antes de la segmentación y no después de poder clasificar. Con esto quería cerrar mi presentación, disculparme por no haber podido mostrárselas desde mi computador, no sé si fue problema de internet, pero si tienen alguna consulta, estamos a la orden, o también mi equipo técnico que está conectado puede también responder algún tipo de preguntas. Muchas gracias, Jorge Luis. Entonces, con esto hemos terminado las tres presentaciones. Como les decía al inicio, hay mucho más de experiencia a nivel de la región, también otros países como Nicaragua, que también nos están acompañando en esta videoconferencia, en República Dominicana, en El Salvador, México, Colombia, en Costa Rica también, donde han tenido la experiencia de trabajar con estos métodos, y lo mismo pues que también en Belice, ¿no? Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, y también vamos a dejar en su momento el espacio por si algunos otros colegas de los otros países quisieran complementar lo que se ha presentado. Entonces solamente nos solicitan por el chat si alguien quiere hacer un comentario directamente, pues para poderlos darles la oportunidad de que también ustedes puedan expresar sus comentarios y opiniones. Entonces, con las preguntas, bueno, Rocío Vázquez planteaba de que cuál era el software que se había empleado para realizar la segmentación y cuál fue el algoritmo de clasificación que se emplearon. Entonces, bueno, ahí pudimos haber visto en diferentes países que usaron diferentes tipos de software, así que dejo el espacio para que los colegas pues puedan comentar sobre esta pregunta, sobre el software y el algoritmo que se utilizó para realizar la segmentación. Perdón, el software para clasificar, para la segmentación, y el algoritmo para la clasificación. Bueno, sí, respondiéndole un poco a la compañera Rocío, sí, el software en efecto es Spring, como había comentado. Ya va por la versión 3.0 creo, un software bastante interesante desarrollado por el INPE de Brasil, y el algoritmo es
que básicamente poseen todos los software de máxima verosimilitud. El único detalle fue que ese algoritmo fue modificado un poco, esa versión, por Bhattacharya. Él es un experto de la detección de hindú que hizo un ajuste básicamente estadístico al algoritmo de máxima verosimilitud, pero es prácticamente el mismo software. En cuanto al José Galvez, el software Spring es libre, sí, es libre. Tiene que ingresar a la página de impe.pr, creo que es, y ahí le pones Spring en el buscador y lo descargas, básicamente. Ahí está todo, básicamente, el manual en portugués, en español y en inglés, para que lo puedan usar. No, le digo así en términos generales, el software no presenta, para específicamente la clasificación de procedimiento no presenta mucha complicación, pero sí es usado para otras cosas. Una de las ventajas también que nos presentaba este software es que es bien amigable con el usuario en el punto de vista a la hora de manipular el histograma de las imágenes. Es bien versátil y para poder discriminar las diferentes coberturas. Con este software, al momento de hacer el ajuste del histograma de la imagen, acá en Panamá nosotros tenemos bastante paja canalera, Sacharum espontaneum, y con esta rapidez la pudimos discriminar con el software Spring, modificando el histograma para que la reflectancia nos diera la adecuada. También quiero resaltar que se me pasaba que también se hicieron bastantes visitas de campo, una campaña bastante considerable en cuanto para ver las coberturas en campo. No fue algo que solamente se hizo en gabinete, ¿no? Como saben. Y respondiendo al Dream Saúl, sí, en efecto, nosotros tenemos la ley forestal en Panamá que dice en términos generales que para que se considere una masa vegetal bosque debe cumplir los siguientes criterios. Uno, debe tener más de 5 años plantada, el bosque natural o estar ahí, con una cobertura máxima de 30% de cobertura de copa y altura de 5 metros, ¿sí? Para poder ser considerado bosque. Esto también nos trajo, al momento de hacer el sistema de clasificación, una de las condiciones que se respetara estas condiciones que precisamente corresponden a la ley forestal que tiene Panamá. Actualmente esa ley forestal está siendo modificada precisamente a raíz del mapa 2012 para poder tener herramientas de todo tipo como legal y para poder sustentarlo, básicamente, técnicamente, el mapa. La asignación, respondiéndole a Pablo Valles, la asignación de las clases acá, sí, se hizo manual al momento de poder, ya que teníamos los segmentos realizados, venía la parte de toma de muestras manualmente que cada fotointérprete hacía. Por eso les digo que en el momento de hacer empalme había esa diferencia de que él consideraba bosque secundario y en la escena siguiente el fotointérprete veía bosque maduro. Entonces cuando se presentaban esos casos, sentábamos a los dos fotointérpretes y veíamos cuáles eran sus criterios de por qué él consideraba que ese era bosque secundario y por qué el anterior y el otro fotointérprete consideraba bosque maduro, y se resolvían esas diferencias y se tomaba una decisión y se hacían las correcciones pertinentes cuando se hacían la toma de muestras. En Andrés Castillo entiendo que una dificultad de la cobertura en nubes y en vez de contar con una sola imagen. Bueno, sí, en efecto, también se me pasaba decirle cuando hicimos la solicitud de la Rapid Eye, solicitamos que varias condiciones. Una de ellas era que la cobertura boscosa fuera menor al 10% de la escena. Y si la imagen presentaba mayor cobertura, mayor porcentaje del 10%, tendrían que enviarnos otras escenas de Rapid Eye de otro momento, otro tiempo, para poder utilizar esa Rapid Eye para relleno. Las imágenes Landsat, de Spot y After era el último recurso que utilizamos ya cuando utilizamos las mismas imágenes para rellenar, las mismas Rapid Eye para rellenar los cuadrantes que se sacaban de las nubes y de la zona.
Y para Andrés Aldrin, Saúl, disculpe, sí, se realizaron, como le dije, una campaña bien amplia en bosque maduro, prácticamente en todas las coberturas se hicieron. Cabe resaltar que tuvimos también algo interesante, que el rastrojo, que por definición es vegetación arbustiva, que no supera ni los 5 metros, que apenas va como 3 metros, esa, o la tierra, que la vegetación pionera, que cuando uno deforesta y abandona la tierra y empieza a recuperarse, lo primero que la primera vegetación que entra ahí, esa la consideramos como rastrojo. Eso lo pudimos verificar en campo, ya que en otras zonas como Darién, tú deforestas a raso y pasan 5 años y ya prácticamente ya tienes un bosque secundario, ahí antes de los 5 años, y es por la gran pluviosidad que se da en la región y la humedad. Entonces son condiciones que se dan en ciertas áreas de la República. ¿Qué más? A ver, me podría decir en resumen en 4 pasos de la metodología. Bueno, sí, en 4 pasos, 1 sería el preprocesamiento de las imágenes, 2, extracción de nubes y sombra, 3, la clasificación por segmento en sprint, y 4, el control de calidad que se le daba a las imágenes para poder tener producto. Así que básicamente esos serían en 4 grandes pasos la metodología que usamos acá en Panamá. Y Tony Núñez dice: a nivel de premuestreo hemos tenido algunas dificultades con la clasificación de cobertura que estaba prevista y la que encontramos en terreno. La pregunta es, ¿no será más conveniente realizar la toma de datos en mapa que mover zonas coberturas cercanas y coincida con el programado? Eso es, hablando de República Dominicana, en el Instituto Nacional de Portal, esto será corregido por la segunda etapa. No me queda muy clara la pregunta. Solo para complementar. Sí, dime. Sí, solo para complementar, sí, esto se refiere, Tony, estamos haciendo un inventario forestal en República Dominicana y como parte del proceso, pues se le daban unos puntos asociados a un mapa de cobertura que fue elaborado con imágenes Landsat. Entonces, cuando se iba a terreno, no se encontraba la cobertura que era. Y como era un muestreo estratificado, entonces se les pedía a ellos que se movieran a un punto más cercano. Entonces, lo que dice Tony es, en vez de estarse moviendo a buscar la cobertura, ¿por qué no se aprovecha para corregir el mapa a partir de esos puntos? ¿No? Básicamente es en base a esa experiencia. Si es así, Tony, tal vez nos puede agregar en el chat, pero entiendo que a eso se refiere, ¿no? Okay, no sé si hay una pregunta en el documento, Ander. ¿Hay más preguntas para Marcial o Oscar? Ajá, baja. Sí, habría que ver si son específicas para Marcial o es para diferentes. Bajemos. Sí, esa ya la hicimos. Ok, hay otras ahí de Olman y de Pablo, Marcial. Sí, utilizaron una metodología para determinar la procedimiento de versión oficial. Bueno, te puedo decir que en términos de Panamá, el mapa tuvo una evaluación estadística de precisión que se hizo, que era un punto a nivel nacional, a nivel de estratificado para todas las coberturas. Y bueno, para el caso de Panamá, como lo había contado al principio de la presentación, el mapa arrojó un 88% de precisión para todas las coberturas en promedio, ¿no? Pero la que más arrojó es para bosque maduro y secundario, que tuvo una precisión del 95% aproximadamente. Así de lo que me recuerdo el documento que leí hace un par de semanas, ya que nos encontramos preparando insumos para la evaluación de referencia, y me tocó leer el documento de la evaluación de exactitud del mapa que se hizo en 2012, y sí, es bien preciso lo que hicimos.
no sé quién, para Pablo Valle, no sé quién lo va a hacer porque no hay fondos para eso, 85, 100%. No, eso más bien era estaba respondiendo a otra cosa dentro del chat, Pablo, no es una pregunta, Marcial. Ah, ok. Okay. Sí, más adelante. Vamos a ver las otras. Bueno, ahora pasamos con las preguntas para Michelle. Y bueno, ahí están algunas, ya las he ido resolviendo, Michelle, por el chat, pero bueno, te dejo la palabra. Creo que a todos les respondí a las preguntas. Lo único era lo de la definición de bosque en la ley forestal, que era la cobertura de copas arriba del 30%, que es lo que se maneja. El mapa de carbono ya aclaré que así se llamaba el proyecto, no es que se ha hecho un mapa de carbono, sino que así se llamaba el proyecto para Guatemala. Y ya le compartí a los que me solicitaron la metodología, y cualquier otra duda que tengan pues pueden ponerse en contacto conmigo o con cualquier otro colega del Jimbut, que todos trabajamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, si alguien tuviera alguna otra duda, que me puede escribir a mi correo, que es sara.catalan@inav.gov.gt. Ok, gracias. Parece que hay otra pregunta, dice Oscar. A ver. Pero... Bueno, en Marciales, parece que hay otra pregunta para ti en la última de Marlene. ¿Cuál será el proceso de DOSCALing y UpScaling cuando se ha generado los mapas en el caso de Panamá? Esto en consideración que en Panamá se han generado mapas de diferentes escalas, por como fue mencionado en la presentación. Bueno, este proceso lo vimos bien un poco detallado porque, como bien es cierto, los mapas que se tienen en el 92 y en el 2000 fueron hechos con una escala 1 en 100.000, y eso precisamente corresponde a las imágenes que se hicieron. En cuanto al 2012, lo decidimos bajar porque las imágenes precisamente nos daban esa libertad de poder ir un poco más al detalle para poder mapearlo. Y eso también scaling fue porque la unidad mínima de mapeo era 1 hectárea, entonces eso debe corresponder precisamente con la escala cartográfica que escogimos. Ok. Sí, ya está, pues no las estamos viendo. Ajá, allá, ¿ya están? Ya están. Entonces pasamos con las lecturas. Ok, pasamos con las preguntas para Jorge Luis. Jorge Luis, entonces te damos la palabra. Ok, bueno, que veo que en el chat los colegas aquí de la unidad también han estado apoyando en contestar algunas preguntas, pero sí, digamos, ¿cómo definen en la ley de Honduras el término de bosque? Ya lo estuve contestando Fabio. Es una asociación vegetal, natural o plantada en cualquier etapa del ciclo natural de vida, dominado por árboles y arbustos, una combinación de permítame que me fue una combinación de ellos de cualquier tamaño con una cobertura de dosel mayor a 10%, que con o sin manejo es capaz de producir madera, otros productos forestales, bienes y servicios ambientales, ejercer influencia sobre el régimen de agua, el suelo, clima y proveer hábitat para la vida silvestre, o con una densidad mínima de 1.200 plantas por hectárea, y esto es en función de las plantaciones que se hacen. Adrián dice de igual manera cómo han realizado los puntos de verificación en Guatemala y Honduras en términos de densidad. Se han hecho diferentes análisis muestrales en donde se determinaron algunas mallas de puntos con distanciamientos de 1000 metros cada uno, y que se distribuyó a nivel nacional pues toda una malla de puntos, y a partir de ese análisis de esos 1000 metros se validaron esos puntos, y luego a nivel estadístico se determinó que el más
óptimo para poder utilizarlo era una malla de 3000 puntos. A nivel del mapa forestal se distribuyeron alrededor de 15.577 puntos, logrando determinar los porcentajes de precisión o confiabilidad, la cual se determinó que a nivel de bosque o no bosque se determinó un 96.7% de confiabilidad. A nivel de macro categorías, el 94.1% de confiabilidad, solo de no bosque, 2%, de bosque, el 9%, y el mapa en sí, incorporando todos los tipos de coberturas, quedó una precisión del 90%. Otro que dice, al DRIN, de igual manera, cómo se realizaron los puntos de verificación. Bueno, eso fue lo que se hizo. También en la parte de plagas se ha estado tomando la información que se genera a través de la clasificación por segmentos, y también se hacen giras de verificación y se determinan pues los porcentajes de confiabilidad, y eso es porque se están realizando actualizaciones mensuales. Para Marlin se utilizó el mismo proceso de clasificación de las imágenes para identificar las áreas afectadas por el gorgojo. No, son dos sistemas de clasificación diferentes. Uno, el que se hizo para las imágenes Rapid Eye, con un algoritmo que se creó y un proceso semiautomático, utilizando, bueno, una combinación de ERDAS, bueno, de ArcGIS, ERDAS y ENVI. Mientras que para la clasificación de las imágenes para lo del gorgojo, solo se ha estado realizando una segmentación utilizando el software ENVI, con un proceso así como de degradación. Y eso era lo que Fabio estaba explicando también. Bueno, si ustedes pudieron ver, Fabio estuvo explicando el proceso de validación de estos mapas. Ramón pregunta, ¿cuál fue el área total afectada por plagas en Honduras en el 2015? Bueno, se viene haciendo un proceso de clasificación desde el año 2014 hasta la fecha. Para el año 2015, al mes de diciembre, tenía una afectación de alrededor de 381.000 hectáreas. Actualmente se tiene una afectación de 454.000 hectáreas que están siendo afectadas producto de la plaga. No sé si hay otra. Sí, bueno, esas serían, bueno, todas las preguntas que se han rescatado. Bueno, ahí hay una todavía. Dina Rebeca le pide a Michelle si le puede compartir la metodología, y ahí le envía el correo. Entonces dejaríamos el espacio por si hay comentarios y si alguien más de los otros países quisiera complementar lo que han hablado los colegas, o tiene algún comentario adicional que quisiera hacer, pues dejamos el espacio abierto para que lo hagan en este momento. Ok, bueno, si no hay preguntas, a mí me quedó curiosidad con la propuesta lo que planteaba Andrés, del hecho de tener para una misma zona, diferentes imágenes satelitales, en vez de tener una imagen individual, tener acceso a una serie de imágenes que pudieran permitir tener acceso a un catálogo más amplio para reducir la nubosidad. No sé si tal vez en otro momento, Andrés, o si es ahora, nos gustaría conocer para la región esa propuesta, porque realmente tenemos grandes limitaciones en el tema de nubosidad, y eso fue una de las grandes dificultades, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana y en Nicaragua, para 1 o 2 años, a veces completos, nos fue muy difícil contar imágenes realmente libres de nubes, y entonces al tener acceso a un catálogo más amplio, pues eso podría ser un aporte importante. Bueno, ¿sí? Abner, en ese sentido me gustaría aportar un comentario. Sí. Nosotros estábamos en contacto hace ya un año prácticamente con la gente que distribuye Rapid Eyes.
La empresa que distribuye Rapidez vendió la empresa y ahora la tiene una gente que se llama Blackbush. Entonces, esta gente tiene un producto nuevo que ellos lo que hacen es que te venden el mosaico completo del país que quieres, libre de nube, pero me imagino que habría que ver bajo qué condiciones. Nosotros nos ofrecieron en Panamá el mosaico de Panamá ya armado, todo sin nube, pero bueno, nosotros nos quedamos un poco escépticos porque si bien es cierto, la nubosidad, al tener, nosotros no tenemos nube, bueno, no tenemos nube, tenemos poca nube en y abril. Entonces viene de abril a diciembre, viene lo que es la época. La cobertura se comporta un poco distinto, entonces usar imágenes de esa época de un específico, por ejemplo, de octubre, para rellenar imágenes de febrero. Entonces como que habría que ver ese asunto porque la respuesta espectral, por tener mayor humedad del suelo, y obviamente las especies caducifolias empiezan a recuperar las hojas, no sé, habría que ver bastante ese asunto, ¿no? Pero sí hay un producto que está vendiendo la para los países. Bueno, gracias Marcial por el comentario. Disculpa, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Pablo. Pablo, sí. Sobre lo que colega, sí, nosotros adquirimos de una porción pequeña de Rapidez y hicimos eso lo que nos dice, ¿no? Adicionalmente ellos te pueden preparar un mosaico con una corrección de los colores para que quede más o menos homogéneo el mosaico y algunas nubes corregidas, pero es en 2 bandas, o sea, no, en 3 bandas, perdón, no las 5 bandas como es la imagen original de Rapidez. Ok, bueno, tal vez nosotros tenemos un webinar el próximo, estamos programando para el próximo 24 de junio, el siguiente, entonces vamos a ver cómo podríamos retomar este tema que me parece que es relevante. Igual ese tema de nubosidad ustedes lo plantearon y tuvimos un webinar para ver eso, ¿no? Anteriormente, pero yo creo que todavía tenemos mucho que conversar al respecto. Bueno, de parte de ONURED, del programa Red CCD GIZ y a través del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal, pues les agradecemos la participación y nosotros hemos grabado toda la videoconferencia, se la vamos a compartir, así que nos vamos a seguir viendo en este ciclo de videoconferencias con la idea de seguir compartiendo experiencias y enlazar también los contactos entre ustedes para que puedan seguir compartiendo. Entonces nosotros nos servirá mucho si nos mandan sus correos electrónicos. No sé si Oscar puede poner ahí, porque sería bueno tener su retroalimentación y también tener sus contactos para seguirlos involucrando en las diferentes actividades que sean a través del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal y a través de las acciones del programa Red CCAD GIZ para poder seguir creciendo en esta comunidad de intercambio. Así que muchas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima oportunidad y les estaré llegando las invitaciones para su participación en el evento. Ok, aquí nos dice Ernesto que están totalmente interesados en poder apoyar, en difundir en el tema. Ok, ahí está el correo. Bueno, vamos a retomar todos sus contactos. Vamos a dejar todavía abierto el chat por si todavía tienen algunos comentarios que podamos rescatar y poderlos compartir. Bueno, muchas gracias a todos y con esto pues concluimos la actividad.